La pata de mono concede los deseos de su portador, o eso cuenta la historia, pero no de la manera en que su portador lo desea, o eso cuenta la historia. Si solo viste el anime de Monogatari, puede que este arco te haya dejado una sensación extraña, como si el conflicto no se hubiera resuelto del todo, como si algo hubiera quedado desajustado. Esa incomodidad que transmite no es un error de los guionistas al momento de adaptarlo, sino una decisión consciente del mensaje que quiere transmitir. Monogatari está basado en una serie de novelas ligeras escritas por Nishio Isin, de las cuales se inspira el anime, y después, con la popularidad de la serie, nació una reformulación en formato manga a cargo del autor Ogret. El manga, aunque tuvo menos fama que las otras adaptaciones, tiene una forma muy particular de contar las historias, explorando enfoques que el anime y la novela dejaron a la interpretación, y ofreciendo una experiencia distinta al revisitar cada arco. Al explorar las tres versiones de una misma historia, hay algo fundamental que se vuelve evidente: los tres formatos no solo se complementan, sino que también se corrigen entre sí. Y hoy quiero analizar qué papel cumple cada versión, qué cambian los personajes y por qué este arco incomoda incluso cuando termina. Si pensamos en Mono Suruga solo desde el recuerdo del anime, probablemente lo resumamos como el arco donde aparece una maldición. Una chica llamada Kanbaru Suruga se presenta ante el protagonista Araragi Koyomi para involucrarlo en un problema relacionado con una rareza, la pata de mono, que por un giro de los acontecimientos termina siendo un demonio conocido como Rainy Devil, una entidad que por las noches posee su cuerpo y ataca a Araragi. Se nos explica que todo se origina a partir de un conflicto amoroso entre Kanbaru y la pareja formada por Hitachi y Koyomi. Pero quedarse solo con eso es subestimar por completo el arco. Aunque suele recordarse por la violencia, las peleas y el demonio, muy rara vez se habla del verdadero origen de todo, que no es la maldición en sí, sino el deseo. Y cuando hablamos de deseos aquí, no nos referimos exactamente a los poderes del Rainy Devil ni a la mecánica de cumplir peticiones a cambio de robar parte del alma, sino al anhelo interior que Kanbaru formula mal, intenta reprimir y aún así termina manifestándose. La forma en que Kanbaru, dependiendo de la versión, intenta reformular, justificar o negar sus verdaderas intenciones frente a Araragi hace que este arco deje de tratar sobre una aberración externa y se convierta en una reflexión incómoda sobre la responsabilidad emocional. No se trata solo de lo que deseas, sino de lo que permites que actúe en tu lugar cuando no te atreves a asumirlo. Y Kanbaru no es la única que desea. Este arco está lleno de deseos silenciosos, algunos apenas insinuados en el anime, más explícitos en la novela y extremadamente claros en el manga. Hachikuji desea seguir hablando con Araragi pese a estar muerta. Hanekawa desea estabilidad en la relación de Hitachi y Koyomi, incluso si eso le causa dolor. Araragi desea que Hitachi vuelva a ser la de antes y recupere sus antiguas relaciones, aunque al mismo tiempo no quiere perderla. Hitachi desea un futuro compartido con su novio, aun sabiendo que eso implica aceptar a Kanbaru como una presencia inevitable en su vida. Incluso escenas aparentemente menores, como Shinobu apartada en las escaleras por no poder comer una de las donas de Oshino, reflejan pequeños deseos no cumplidos. Pero el deseo de Kanbaru es distinto. Ella no quiere simplemente algo, quiere ser alguien. Una Kanbaru marcada por la soledad no desea un objeto ni una situación concreta, desea validarse. Quiere ser la mejor en todo lo que haga para sentirse al nivel de Hitachi y obtener una aceptación que, en realidad, solo existe en su imaginación. Y ahí es donde el arco se vuelve incómodo de verdad. Porque los deseos que parecen sanos o normales muchas veces esconden otra intención. No buscan mejorar, buscan llenar un vacío. Y cuando ese deseo reprimido entra en juego, el conflicto deja de venir de afuera. Se vuelve inevitable, porque ya no hay nada ni nadie a quien culpar. ¿Qué desea Kanbaru antes de abrir la caja de la pata de mono? Algo que la novela ligera y el manga dejan muy claro, y que el anime solo insinúa, es que el deseo de Kanbaru no nace con la pata de mono. La pata aparece porque el deseo ya estaba ahí. Kanbaru siempre ha deseado superarse. Desde joven quiso ser la más rápida, la mejor atleta, demostrar su valor frente a quienes la ridiculizaban por su forma de correr. Ese deseo, en apariencia, es inocente. Pero Monogatari nunca se queda en la superficie.
Detrás de ese anhelo hay otra cara, resentimiento, frustración y un deseo de venganza que Kambaru nunca acepta del todo. No es un deseo que ella abrace conscientemente. Es un deseo que piensa, reprime y niega. Y es precisamente este tipo de deseo el más peligroso, porque no impulsa a actuar de forma directa, sino que permite que algo, o alguien, actúe en su lugar. ¿Cómo se muestra este deseo en cada versión? En el anime este conflicto no se verbaliza, se actúa. Un ejemplo claro es la forma en que Kambaru se presenta ante Araragi, su actitud es provocadora, agresiva y ambigua. Nunca dice quiero que desaparezcas, pero las acciones nocturnas del Rainy Devil expresan lo que ella no se atreve a decir. Visualmente, el anime separa con claridad a la Kambaru consciente del monstruo violento y la dirección refuerza la idea de que algo más está actuando. Esto provoca que el espectador, al igual que Kambaru, piense, ella no es responsable, hay otra cosa detrás. El anime siembra la duda moral. La novela ligera rompe esa comodidad. Aquí entramos en la mente de Kambaru, y lo que encontramos no es ignorancia, sino contradicción. Kambaru sabe que siente resentimiento, sabe que odia a quienes la humillaron, sabe que una parte de ella desea que el obstáculo que representa a Araragi deje de existir. Y aún así, no puede aceptar esos pensamientos como propios. La novela insiste en el autoengaño. La contradicción no está en el monstruo, sino en ella. Kambaru rechaza esos deseos porque sabe que son moralmente inaceptables, y por eso intenta delegarlos, culpar a algo externo, convencerse de que no le pertenecen. El manga es el que menos oculta esto. O-Grade no permite la excusa de la posesión, las expresiones de Kambaru, la violencia del Rainy Devil y la forma en la que enfoca su rostro mientras su cuerpo actúa hacen evidente la conexión. El deseo y el monstruo no parecen estar separados. Actúan en sincronía cuando Kambaru no se atreve a hacerlo. El manga no la muestra como malvada, solo expone de forma visual cómo sus deseos impulsivos provocan la acción de la bestia. Por eso deja claro algo que el anime solo sugiere, el Rainy Devil actúa porque Kambaru no se atreve a actuar. En el fondo, en las tres versiones pasa lo mismo, solo que cada una te obliga a mirarlo desde un lugar distinto. El anime te hace dudar de la culpabilidad separando claramente a Kambaru del monstruo. La novela te hace pensar en sus contradicciones internas. Y el manga usa al monstruo como un espejo de sus deseos y te obliga a verlo sin filtros, destrucción y violencia. Para entender mejor a Kambaru, ayuda a pensar en el mito de Fausto. Fausto no hace un pacto porque lo engañen, sino porque está profundamente insatisfecho con su vida. Él pide conocimiento, el precio viene incluido, aunque prefiera no pensarlo. Kambaru funciona de una forma parecida. Ella no desea hacer daño de forma consciente, pero sí desea dejar de sentirse inferior, dejar de vivir a la sombra de otros, dejar de sentirse invisible. El manga lo deja muy claro. Kambaru intenta llenar su vida con logros. Si no era buena corriendo, se obliga a entrenar. Si no destacaba en algo, se obliga a destacar. No porque eso la haga feliz, sino porque necesita sentirse válida. Y cuando eso no es suficiente, la frustración se transforma en resentimiento. Kambaru utiliza el cuento de la pata de mono para explicar lo que le está pasando. Según ella, el monstruo cumple deseos, pero siempre de la peor manera posible. El ejemplo es claro, alguien desea ascender en su trabajo y el deseo se cumple, pero solo después de que la empresa se arruina y todos sus superiores desaparecen. El deseo no es negado, simplemente es llevado hasta su consecuencia más cruel. Con esta lógica, Kambaru intenta convencerse y convencer a Araragi de que ella no es responsable, de que no pidió hacer daño y de que el monstruo torció algo que ella no quería de verdad. Sin embargo, esa explicación es, en el fondo, una excusa. Una forma inconsciente de no hacerse cargo de lo que sí deseó, de haber querido que otros desaparecieran, de haber querido que quienes la hirieron pagaran y, en su momento más oscuro, de haber deseado que Araragi dejara de existir por haberle robado a Senyogahara Hitachi. El Rainy Devil no crea ese deseo. Solo lo ejecuta. Entonces, ¿qué es realmente el Rainy Devil? En términos simples es un objeto maldito, una mano momificada que perteneció a la madre de Kambaru y que tiene la capacidad de cumplir deseos oscuros.
Pero quedarse con esa definición es quedarse en la superficie. Tanto la novela como el manga dejan claro que el Rainy Devil no es un demonio poderoso ni una entidad central del mundo de Monogatari. No es una figura comparable a otras rarezas mayores. Es una criatura menor, de bajo rango, casi rudimentaria. Y eso es importante, porque el peso del arco nunca está puesto en el monstruo, sino en por qué fue necesario recurrir a él. La novela ligera presenta el Rainy Devil como una leyenda difusa. Se habla del espíritu de un adolescente que huyó de casa y fue atacado por una manada de monos durante un día lluvioso. De ahí su asociación con la lluvia, la violencia y la forma incompleta del brazo. No es un origen detallado ni cerrado. La novela no parece interesada en explicarlo del todo porque no es lo importante. El manga, en cambio, decide ir más lejos. O'Grady reescribe el origen de forma mucho más macabra, una mujer de origen europeo asesinada por un criminal en serie, alguien que arrancaba la piel de sus víctimas. La piel de la mujer fue abandonada en una capilla y tenía la apariencia de un impermeable empapado por la lluvia. Es un relato más gráfico, más violento y más perturbador, no porque cambie el significado del demonio, sino porque el manga necesita impacto visual. Lo importante es que, en ambas versiones, el Rainy Devil sigue siendo lo mismo, un objeto maldito que responde a deseos oscuros. No piensa, no reflexiona, no decide. Solo actúa. La novela insiste en que lo importante no es la entidad, sino lo que permite que actúe. El Rainy Devil funciona como un mecanismo narrativo que convierte un deseo reprimido en una acción física. No es un personaje. Es una consecuencia. Aquí entra Oshino Meme, y es importante aclararlo, Oshino no derrota al monstruo. Lo único que hace es desarmar la excusa. Señala algo clave: si el deseo de Kanbaru hubiera sido solo ser rápida, herir a sus compañeros no provocaría este resultado. De hecho, Kanbaru sabía que después del incidente sería reasignada a otro grupo, su deseo principal aún no se había cumplido. Sin embargo, la misma noche en que lastima a quienes la molestaban, la mano del monstruo se desprende y regresa a su caja como una señal de que el deseo fue cumplido. Eso significa algo muy concreto: el deseo que sí se cumplió fue otro, el deseo de venganza. Por eso la mano deja de estar pegada a su cuerpo y se transforma en un brazo, absorbiendo parte del alma de Kanbaru cuando va a revisarlo en la caja. Más adelante ocurre lo mismo con Araragi. El resentimiento hacia él hace que ella pida el deseo y el brazo aparezca de nuevo adherido a ella, y como aún no se deshace de Araragi, el brazo no puede desprenderse. Para Oshino esto no funciona como un simple objeto mágico, sino como un contrato demoníaco. No es que el demonio la controle, es que responde exactamente a lo que ella no se atreve a admitir. Una vez que Oshino identifica el verdadero problema, plantea dos opciones: hacerse responsable del deseo y destruir el brazo, o engañar al monstruo colocándolo en una situación imposible donde no pueda cumplir ese deseo. Kanbaru, consumida por la culpa, está dispuesta a sacrificarse para no herir a nadie más. Pero es Araragi quien decide asumir la responsabilidad de la segunda opción, no porque Kanbaru sea inocente, sino porque entiende que nadie elige sus deseos inconscientes. Y ahí el arco deja su pregunta más incómoda. Si el deseo no fue elegido, pero si fue permitido, ¿de quién es realmente la culpa? Mono Suruga no responde esa pregunta. Solo se asegura de que no puedas ignorarla. ¿Qué se puede ver de los personajes en sus diferentes versiones? El problema entre Kanbaru, Hitachi y Araragi no empieza con lo sobrenatural, empieza con una relación que ya venía rota desde antes. Kanbaru admiraba a Senyogahara desde secundaria, no como una simple compañera, sino como alguien que veía casi inalcanzable. En el manga esto se muestra muy claro cuando vemos el recuerdo del partido de baloncesto donde Kanbaru acepta un reto contra Senyogahara y, aunque gana, queda completamente cautivada por ella. No era rivalidad, era fascinación. Y lo más importante es que Kanbaru nunca dejó de mirar a Senyogahara como esa versión ideal del pasado, incluso cuando ella ya había cambiado por completo. En la novela esto se siente más fuerte porque Kanbaru reflexiona mucho sobre sus sentimientos y se nota que entiende que lo suyo no es solo amor, también es orgullo y culpa mezclados. Por otro lado, Senyogahara no rechaza a Kanbaru porque le caiga mal.
Lo que pasa es que en ese momento de su vida ella se estaba aislando de todos. En el anime se nota mucho en sus expresiones frías y en los silencios incómodos cuando Araragi menciona su nombre. Hay una escena donde él la llama simplemente Kanbaru y Senyogahara reacciona apuntándole con el lápiz cerca del ojo. Ese gesto existe en todas las versiones, pero en el anime pesa más porque no necesitas explicación, ves los celos y la incomodidad al instante. Entonces el origen del problema no es que Kanbaru aparezca de la nada, sino que ella nunca superó el vínculo que Senyogahara ya había decidido cortar. Y Araragi entra a todo esto sin saber que está pisando una historia que no empezó con él. Kanbaru es el personaje que más cambia dependiendo del medio, no porque su personalidad sea distinta, sino porque cada versión decide mostrar una parte diferente de ella primero. En la novela es muchísimo más introspectiva. El lector puede ver su culpa, sus pensamientos contradictorios y esa sensación constante de que intenta justificarse incluso cuando sabe que se está engañando. Por ejemplo, cuando habla del deseo que pidió a la pata de mono, en la novela se entiende mejor que no solo quería estar con Senyogahara, también quería deshacerse de Araragi aunque no lo admitiera en voz alta. Esa doble intención se siente como un peso psicológico, no solo como celos simples. En el anime, en cambio, Kanbaru se entiende más por cómo se mueve que por lo que dice. Sus poses exageradas, su energía que cambia de golpe y los momentos donde se queda en silencio transmiten que es una persona incómoda consigo misma. Hay una escena muy clara cuando se encuentra con Araragi en la calle, ella habla con entusiasmo, pero la cámara no deja de enfocarse en su brazo vendado y en la mirada incómoda de Araragi. El anime no te explica su conflicto interno con palabras, te hace sentir que algo no está bien aunque nadie lo diga directamente. El manga se queda en un punto intermedio. Y usa mucho las expresiones faciales y los diálogos más directos. Por ejemplo, cuando Kanbaru elogia a Araragi con textos largos casi ridículos, el manga está mostrando su exageración social, habla demasiado para ocultar lo que realmente siente. No es tan profundo como la novela ni tan simbólico como el anime, pero sí deja claro que Kanbaru es una persona que intenta parecer segura mientras internamente está desordenada. Senyogahara es interesante porque ella casi no cambia entre versiones, pero la forma en que la percibimos sí cambia mucho. En la novela entendemos mejor que su distancia no es crueldad, es defensa. Ella se había aislado del mundo, no solo de Kanbaru. Sin embargo, Kanbaru lo vive como algo personal, como si hubiera sido abandonada específicamente por ella. Ese choque de percepciones es lo que vuelve tan fuerte el conflicto, porque ninguna de las dos está totalmente equivocada, solo están viendo la misma historia desde lados distintos. En el anime, Senyogahara se siente más fría, pero no porque lo sea más, sino porque el medio enfatiza sus silencios. Cuando Araragi menciona su pasado con Kanbaru y ella se detiene un segundo antes de seguir escribiendo, ese microsegundo dice más que un párrafo entero de la novela. También están los símbolos visuales, como las aves volando cuando habla con dureza o retrocediendo cuando muestra vulnerabilidad. Son detalles que no cambian lo que dice, pero sí cambian cómo lo sentimos. En el manga, en cambio, Senyogahara suele mostrarse un poco más directa en diálogos. Se entiende mejor que si recuerda a Kanbaru y que incluso siente nostalgia, pero no quiere regresar a esa etapa de su vida. Es menos simbólico y más explícito, lo que hace que su rechazo se sienta menos frío y más decidido. Araragi es curioso porque él no pertenece al origen del conflicto. No estuvo en secundaria, no vivió esa relación previa y justamente por eso se vuelve el centro del problema sin haberlo provocado. En la novela reflexiona bastante sobre esto, se da cuenta de que está interviniendo en algo que no empezó con él, pero aún así decide ayudar. Esa conciencia lo hace parecer más maduro de lo que realmente es. En el anime, en cambio, Araragi se siente más confundido que reflexivo. Muchas veces no dice nada, solo observa. Cuando Kanbaru le habla demasiado o cuando Senyogahara reacciona con celos, su silencio transmite que él mismo no entiende del todo lo que está pasando. No es que sea ignorante, es que está entrando a una dinámica emocional que no conoce. El manga suele hacerlo más directo, menos pensamiento interno y más acción visible.
pero en todas las versiones cumple el mismo rol, no es el causante del conflicto, pero sí es la chispa que lo hace explotar, porque su simple existencia confirma que el pasado de Kanbaru con Senjogahara ya no es el presente. Al final, lo que cambia entre novela, anime y manga no es quiénes son los personajes, sino cómo nosotros los entendemos. La novela nos deja entrar en su mente, el anime nos deja sentir sus silencios y el manga nos deja ver sus reacciones de forma más directa. Y eso hace que el mismo conflicto se perciba distinto sin que realmente cambie. El Rainy Devil no crea el problema entre ellos, solo lo hace visible. Lo que ya existía era una admiración no superada, un pasado que no se quería recordar y una tercera persona que llegó sin saber que estaba entrando a una historia que ya tenía heridas abiertas. Cuando hablamos de la resolución del conflicto entre Kanbaru y Araragi, lo primero que hay que aclarar es que no estamos hablando de una pelea que alguien gana y ya está. Aquí resolver no es derrotar al Rainy Devil, porque el demonio realmente no es el enemigo principal. El verdadero conflicto es que Kanbaru tiene dos deseos opuestos al mismo tiempo, quiere estar cerca de Senjogahara, pero también quiere que Araragi desaparezca de la ecuación. Y eso es algo que ninguna pelea física puede solucionar del todo. Por eso cada versión de la historia no cambia el resultado final, el demonio se detiene y Kanbaru no mata a Araragi, pero sí cambia cómo se siente ese momento. No es lo mismo verlo como una explicación psicológica que sentirlo como una atmósfera incómoda o presenciarlo como una escena directa y visual. En la novela, la resolución se siente mucho más como un proceso mental que como una batalla. Aunque hay golpes y enfrentamiento, lo que pesa realmente son los pensamientos de Araragi y las explicaciones de Oshino. Por ejemplo, cuando Oshino deduce que el deseo real de Kanbaru no era ser más rápida sino golpear a sus compañeros y después deshacerse de Araragi, el lector entiende que el Rainy Devil no está actuando al azar, está siguiendo los deseos internos que ella misma no quería admitir. Entonces la resolución no se siente como Kanbaru perdió contra Araragi, sino como Kanbaru fue enfrentada con su propio reflejo. Araragi no gana por fuerza, gana porque logra romper la contradicción del contrato del demonio. Cuando Senjogahara aparece y se interpone, el Rainy Devil entra en un punto muerto, cumplir un deseo implica romper el otro. Y ese bloqueo no es solo mágico, es simbólico. Es como si la historia dijera que cuando tus deseos se contradicen no puedes avanzar. La novela deja esto muy claro con pensamientos largos y reflexiones internas que explican paso a paso por qué la pelea termina así. En el anime la resolución no se explica tanto, se siente. Hay menos diálogo interno y más peso en la dirección, la música y las imágenes. Cuando Senjogahara se acerca al Rainy Devil, el demonio se detiene no porque alguien diga el contrato se rompió, sino porque la escena transmite que su presencia lo vuelve imposible. No necesitas una explicación técnica, lo entiendes por la tensión del momento. Además, el anime utiliza muchos símbolos visuales, como los planos largos, los silencios y la forma en que los personajes se miran. La resolución aquí se percibe como un alivio extraño, no como una victoria. Araragi queda herido, Kanbaru llora, Senjogahara no sonríe ampliamente. Nadie celebra. Y eso es importante porque el anime deja claro que el conflicto bajó de intensidad, pero no desapareció. No hay una sensación de todo está bien ahora, sino más bien un esto se calmó, pero sigue existiendo. El manga, en comparación, hace que la resolución sea más visible y concreta. Vemos con mayor claridad el momento en que Kanbaru colapsa emocionalmente y el Rainy Devil pierde fuerza. Las expresiones faciales son más exageradas y los diálogos suelen ser más frontales. Por ejemplo, cuando Kanbaru se confiesa entre lágrimas y Senjogahara la rechaza románticamente pero no como persona, el lector lo entiende de inmediato sin necesidad de simbolismos complejos. Sin embargo, que sea más directo no significa que sea más simple. El manga muestra con mucha claridad que Kanbaru no pierde, sino que se da cuenta. No es un castigo, es una aceptación forzada. Y eso hace que la resolución se sienta más humana que sobrenatural. El demonio desaparece, pero la relación entre ellas no se borra, solo cambia de forma.
Lo interesante de este arco es que lo que se resuelve no es el amor de Kanbaru, ni los celos, ni el pasado con Senjogahara. Lo que realmente se resuelve es la violencia inmediata. El peligro físico desaparece, pero las emociones siguen ahí, solo que ahora son conscientes. Kanbaru deja de ser poseída, pero no deja de sentir. Senjogahara no vuelve a ser su amiga como antes, pero tampoco la ignora. Araragi no entiende todo, pero entiende lo suficiente para no intervenir de la misma forma otra vez. Por eso, aunque las tres versiones llegan al mismo punto, la sensación cambia. La novela te hace entender por qué pasó. El anime te hace sentir cuánto pesa. El manga te muestra que cambió en la cara de los personajes. Y esa diferencia es clave, porque demuestra que la resolución no es un final feliz, sino un equilibrio incómodo. Nadie gana exactamente, pero nadie pierde del todo. Lo que ocurre es que el conflicto deja de ser invisible y se vuelve algo que los tres pueden reconocer, aunque no lo digan en voz alta. ¿Por qué no se resuelve? Cuando termina el enfrentamiento y el rey Nidebel desaparece, podría parecer que todo quedó solucionado. Ya no hay brazo gigante, ya no hay ataques nocturnos, ya no hay peligro físico. Pero la sensación que deja el arco no es de victoria, es de extrañeza. Y eso pasa porque lo que se eliminó fue el síntoma, no la causa. El demonio era una manifestación de los deseos de Kanbaru, pero los deseos no desaparecen por derrotar a un enemigo. Kanbaru sigue admirando a Senjogahara, Senjogahara sigue cargando con su pasado y Araragi sigue siendo alguien que se mete en problemas que no empezó. Lo único que cambió es que ahora todos son conscientes de ello. Es como cuando una discusión fuerte termina y nadie grita más, pero el silencio pesa más que los gritos. Eso es exactamente lo que deja este arco. Algo muy importante es que la historia nunca intenta que Kanbaru deje de sentir. No la castiga por enamorarse ni la obligan a volverse otra persona. Lo que ocurre es que acepta que sus sentimientos no van a obtener la respuesta que esperaba, y aceptar no es lo mismo que superar. En la novela esto se entiende mejor porque vemos pensamientos donde reconoce que sigue queriendo a Senjogahara aunque ya sabe que no será correspondida. En el anime se percibe más por el tono de voz y los silencios, sonríe, pero no es una sonrisa ligera. En el manga lo vemos en sus expresiones, cuando pasa de la euforia al llanto y luego a una calma rara que no parece felicidad, sino resignación tranquila. La incomodidad final existe porque nadie cambia de personalidad, solo cambian de conciencia, y eso es más realista, pero también más incómodo de ver. Otra razón por la que no se siente como un cierre completo es que la relación entre los tres personajes no desaparece. Kanbaru no deja de hablar con Araragi, Senjogahara no borra a Kanbaru de su vida y Araragi no se aleja de ambas. Lo que ocurre es que las posiciones cambian un poco, pero el vínculo sigue ahí. Por ejemplo, después de todo, Kanbaru sigue acompañando a Araragi a la escuela. Eso no es un final dramático ni una separación definitiva, es una continuación distinta. La tensión ya no es peligrosa, pero tampoco es inexistente. Y eso provoca que el espectador no sienta un punto final, sino más bien un punto y seguido. Las tres versiones mantienen esta sensación, pero cada una la transmite de forma diferente. La novela deja incomodidad porque entiendes demasiado, sabes exactamente qué siente cada uno y eso hace evidente que nada se borró. El anime deja incomodidad porque no lo explica todo, hay silencios, miradas largas y escenas que terminan sin música triunfal. El manga deja incomodidad porque ves las emociones en los rostros y no hay espacio para imaginar que todo está bien. No es que una versión cierre mejor que otra, es que todas deciden no cerrar del todo. La razón principal por la que no se resuelve completamente es porque la serie no trata sobre eliminar problemas, sino sobre convivir con ellos sin que te destruyan. Si Kanbaru simplemente dejara de sentir sería una solución falsa. Si Senjogahara olvidara su pasado sería irreal. Si Araragi entendiera todo perfectamente dejaría de ser él. La incomodidad final existe porque la historia prefiere mostrar crecimiento antes que borrado. Los personajes no se curan mágicamente, aprenden a seguir adelante con lo que sienten. Y eso es más cercano a la vida real que un final donde todos sonríen y nada vuelve a mencionarse. El rey Nidebel desaparece, pero lo que sentían no.
No hay una victoria absoluta porque el enemigo nunca fue solo el demonio. Lo que cambia no es el corazón de los personajes, es que ahora saben lo que hay dentro de él. ¿Es importante este arco para la serie en general? Este arco es importante no porque tenga la pelea más grande ni el enemigo más peligroso, sino porque define la forma en que la serie va a tratar los conflictos de aquí en adelante. Aquí queda claro que en esta historia los problemas no se resuelven golpeando más fuerte, sino entendiendo que los originó. El Rainy Devil parece algo enorme al inicio, pero termina siendo solo una herramienta narrativa para mostrar algo mucho más humano, deseos mal formulados, sentimientos no correspondidos y relaciones que cambiaron sin que todos se dieran cuenta al mismo tiempo. Además, este arco marca algo muy importante para Araragi. Hasta este punto él venía ayudando a otros como si todo fuera un acertijo que podía resolverse si encontraba la respuesta correcta. Pero con Kanbaru entiende que no siempre hay una respuesta perfecta, que a veces solo puede evitar que alguien se destruya y nada más. No se convierte en un héroe que arregla vidas, se convierte en alguien que acompaña procesos, y eso define mucho su papel en los arcos siguientes. Para Senjogahara también es clave porque muestra que su pasado no desapareció cuando empezó a salir con Araragi. Ella ya había cambiado, sí, pero este arco confirma que las versiones antiguas de uno mismo siguen existiendo en la memoria de otras personas. Kanbaru no está enamorada de la Senjogahara actual, está enamorada de la Senjogahara del pasado. Y esa diferencia entre quién eres ahora y quién fuiste para alguien es un tema que la serie repite muchas veces después. Y en cuanto a Kanbaru, este arco establece su identidad dentro del grupo. No es solo la chica del brazo del mono. Es alguien que representa la contradicción entre lo que deseas y lo que estás dispuesto a admitir. Después de esto, cada vez que aparece, el espectador ya entiende que detrás de su energía exagerada y sus bromas siempre hay una capa emocional más profunda. Este arco la convierte en un personaje tridimensional, no en un caso aislado. También es importante porque muestra cómo la serie usa lo sobrenatural. El demonio no es el centro, es un espejo. A partir de aquí se vuelve evidente que las aberraciones no son villanos tradicionales, sino manifestaciones de conflictos internos. Lo que hace especial a este arco es que enseña al espectador cómo debe mirar los siguientes. Después de Kanbaru ya no vemos a los monstruos como amenazas externas, sino como reflejos de algo personal. Y quizá lo más relevante es la sensación que deja. No termina con celebración ni con una lección explícita. Termina con una calma incómoda. Esa incomodidad es casi una declaración de intenciones de la serie. Aquí las cosas no se cierran con un y vivieron felices, se cierran con un aprendieron a seguir. Y esa diferencia es lo que hace que este arco, aunque no sea el más espectacular, sea uno de los más representativos. Al final Kanbaru consiguió cumplir su deseo de estar junto a Senjogahara, pero no de la forma en la que a ella le hubiera gustado, o eso dice esta historia.